Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su canal de formación litúrgica, Misterio de Fe, que por la gracia de nuestro buen Dios llega a ustedes semana tras semana. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho, para estar pendiente de todo el material que vamos compartiendo semana tras semana. Igualmente queremos hacerles la invitación para conocer nuestros otros dos canales en el ámbito de la formación espiritual, nuestro canal Santo Debo Ser, y en el ámbito de la formación doctrinal, nuestro canal Creo Señor Yo Creo. Pueden también seguirnos en nuestra fanpage en Facebook como @WalterFajardo20 y escucharnos en Spotify como Walter Fajardo. La invitación es también a apoyarnos económicamente, si ustedes así lo ven a bien, para que esta comunidad continúe creciendo con la ayuda del Señor. Toda la información la encuentran ustedes en la descripción de cada uno de nuestros videos. Vamos pues, sin más preámbulos, a colocarnos en la presencia de nuestro buen Dios para dar inicio a esta sesión formativa. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias, porque eres un Dios bueno para con todos nosotros, tus hijos, aunque somos pecadores. Nos has mirado con ternura y tu misericordia nos ha salvado. En tus manos ponemos esta catequesis para que, a la luz de tu Santo Espíritu, podamos discernir los contenidos y aplicarlos como corresponde para bien y servicio de la comunidad, y que todo redunde, Señor, siempre en alabanza y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sine ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Queridos hermanos, pues continuamos nuestras catequesis formativas en este ámbito litúrgico en el cual estamos profundizando los contenidos que nos permiten comprender el desarrollo histórico, la forma, el uso de los utensilios sagrados. Hemos hablado ya del pan y del vino que se utilizan para la celebración eucarística. Hemos ya introducido el tema de los vasos sagrados. Teniendo en cuenta esto, la sesión pasada hablábamos de forma específica del cáliz. ¿Cuál fue el origen histórico de este vaso sagrado? Pues su importancia, su forma, su materia. Todo esto lo pudimos analizar. Hoy vamos a introducir otros de los vasos sagrados que también son necesarios para la celebración de la Santa Eucaristía. De modo particular, vamos a hablar hoy de la patena. La patena. Para que nos ubiquemos, la patena es este disco metálico redondo que se utiliza para presentar la hostia grande, la oblata, dentro de la celebración eucarística. Ahí ya con eso pues nos ubicamos. Ahora lo vamos a comprender mejor a medida que vayamos desarrollando el contenido. Como siempre les digo, tomamos de referencia en primer lugar la Enciclopedia Católica, que nos muestra un poco de esta historia, sobre todo el contenido ubicado antes del Concilio Vaticano II, y ya después nosotros, en el proceso de la sistematización de los contenidos presentados, pues vamos actualizando la información para pues dar cualquier detalle que sea necesario comprender en la actualidad. El vaso eucarístico
conocido como la patena, es un plato o disco pequeño, poco profundo, de metal precioso, sobre el que se ofrece a Dios el elemento del pan en el ofertorio de la misa, y en el que se coloca de nuevo la hostia consagrada después de la fracción. Como bien dice aquí, se coloca después de la fracción, porque en el rito tridentino, el antiguo rito, la hostia, una vez presentada, se depositaba directamente sobre el corporal. De hecho, de ahí el nombre de esa pieza de tela, porque el cuerpo de Cristo reposaba directamente sobre, pues sobre el corporal, la hostia. Ahora, en la actualidad, pues ya la hostia siempre se mantiene desde el ofertorio sobre la patena, y la patena colocada sobre el corporal. La palabra patena viene de la forma latina patina o patena, evidentemente una imitación de la palabra griega patane. Parece que desde el principio se utilizó para denotar un recipiente plano, abierto, de la naturaleza de una placa o plato. Eso es lo que denota la palabra patena, ¿verdad? Un plato, una placa redonda y abierta. En los primeros siglos, dichos envases se utilizaban en el servicio del altar y probablemente servían para recoger las ofrendas de pan hechas por los fieles y también para distribuir los fragmentos consagrados que después que el celebrante había partido el pan, eran entregados a los comulgantes, que cada uno recibía en sus propias manos una porción de la patina, recordando que era cuando esta práctica estaba vigente. Ya hemos hablado de la evolución de esta praxis en el tema de la comunión, de la Sagrada Comunión, que encontrarán en este mismo canal, donde hemos hecho notar que a medida que crecía la conciencia de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en las especies eucarísticas, pues el pueblo fiel y el clero fueron manifestando mayor reverencia, un trato más respetuoso y más digno a las sagradas especies, hasta devenir en la comunión directamente en la boca y de rodillas. Recordando que también la praxis de la comunión en la mano no estaba generalizada en toda la iglesia, sino era en algunas comunidades donde esta praxis se observó. Y ahí donde se observó y se utilizaban estas patenas es que tenía sentido este uso que hemos mencionado, de repartir con las patenas el pan eucarístico a los fieles que lo tomaban en sus manos. Sin embargo, continúa el artículo, cabe señalar que a partir del lenguaje de los primeros ordines romani, se cree que en Roma se utilizaban bolsas de lino blanco para este propósito, para recoger pues las patine ministeriales, y que parecen estar estrechamente relacionados con los cálices ministeriales en los que se daba a la gente el vino consagrado. Recuerden que en la sesión pasada hablamos de estos cálices ministeriales que eran de un tamaño proporcionalmente grande para permitir que los fieles pudieran consumir cada uno un trago de vino, de sangre de Cristo, en el momento de la comunión. Pues igual, cuando esta praxis también estaba vigente, estas patenas eran de mayor tamaño y permitían pues realizar lo mismo, distribuir entre los fieles la Sagrada Comunión utilizando pues este vaso sagrado. Como sabemos, a partir de los inventarios de platos de iglesias en el Liber Pontificalis, en el libro pontifical, algunos de estos patines pesaban 20 o 30 libras. Imagínense el peso de cada uno de estos platos, 20 o 30 libras. Y deben haber sido de gran tamaño, por supuesto. Hay que recordar que el material precioso también pues era pesado. Si eran totalmente de oro, eran totalmente de plata, pues no eran cualquier cosa. En los primeros tiempos, las patenas, al igual que los cálices, eran construidos de vidrio, madera y cobre, así como de oro y de plata, cuestión que ya hemos mencionado también respecto a los cálices. De hecho, el Liber Pontificalis habla de patenas de vidrio
en su nota sobre el Papa Seferino, Papa que reinó en la Iglesia desde el año 198 al 217, es decir, finales del siglo II, comienzos del siglo III, para que nos vayamos ubicando en la historia y sepamos cuándo estas patenas fueron evolucionando desde su forma más primitiva a la forma en la que las conocemos hoy. Cuando hacia el siglo IX se redujo en gran medida el celo de los fieles respecto a la recepción frecuente de la Sagrada Comunión, parece que cambió gradualmente el sistema de la consagración del pan ofrecido por los fieles y de la distribución de la comunión de la patine, y se suspendió el uso de las patines ministeriales grandes y proporcionalmente profundos. Recuerden que hemos mencionado que a lo largo de los años también ha habido una evolución histórica en la forma en que los fieles comulgaban, al punto tal que poco a poco se vio con tanta reverencia la comunión que la gente se sentía indigna de comulgar el cuerpo de Cristo tan frecuentemente y reservaron poco a poco la comunión de los fieles para momentos muy solemnes, como la Navidad, la Pascua, Pentecostés, dejando el resto de días y de celebraciones, como la de los domingos principalmente, la comunión reservada al clero. Y la gente se decantó por hacer la comunión espiritual. De ahí entenderemos el gran valor que muchos santos a lo largo de la historia de la Iglesia atribuyeron a la comunión espiritual, equiparándola en cierto modo a la comunión sacramental cuando ésta no pudiera ser recepcionada por los fieles. Entonces, cuando esto comenzó a pasar, pues ya no había necesidad de tener patenas tan grandes, porque ya ni la gente daba tanto pan, porque la gente ya no lo estaba consumiendo, pues ni como todos comulgaban siempre, entonces no era necesario utilizar estas patenas de gran tamaño. Y ya que solo el sacerdote comulgaba, pues la patena la ocupaba para presentar en el ofertorio el pan y para pues la comunión personal que hacía el sacerdote en el altar. Por lo cual ya no era necesaria una patena de una gran dimensión, sino de una dimensión más pequeña. Ya estamos viendo desde el siglo III todo este proceso que se fue viviendo, ¿verdad? Donde disminuyó esta comunión frecuente de los fieles hasta llegar al siglo IX, donde ya no era más necesario tener estas patenas grandes. Siglo IX nos ubicamos en la centuria de los 800. Probablemente fue casi al mismo tiempo que creció la costumbre de que el sacerdote mismo usara una patena en el altar para contener la sagrada hostia y evitar el peligro de las partículas dispersas después de la fracción. Entonces, utilizando esta patena, en vez de depositar únicamente la hostia en el corporal y ahí hacer la fracción, y que estas partículas, al ser el corporal de lino blanco, era más difícil de ser observada, pues se prefirió utilizar la patena, ya que por su color, por su material, las partículas de la hostia fraccionada pues eran más fáciles de ser identificadas en ella. Sin embargo, esta patena de los sacerdotes, pues lógicamente era de un tamaño mucho más pequeño y se parecía a aquellas con las que ahora estamos nosotros familiarizados. Algunos ejemplares bastante dudosos de las antiguas patenas ministeriales se conservan en los tiempos modernos. La mejor autenticada parece ser una descubierta en Siberia en 1867, pero esta mide menos de 7 pulgadas de diámetro, es decir, aunque es un poquito grande, no es tan grande como las ministeriales antiguas, ni es tan pequeñas como las actuales. Tiene un tamaño, pues, considerable, mediano. Otra patena de estas antiguas conservadas, que es de oro, de forma oblonga, fue encontrada en Gourdon, Francia. También existe lo que se cree es una patena bizantina de alabastro. El alabastro es una piedra blanca, dura y compacta. Ha parecido como que fuera el yeso. Y esta se conserva en el tesoro de San Marcos, en Venecia, la Catedral de San Marcos. Algunas de estas patenas están muy decoradas. Y esto es lo que debemos esperar de las descripciones conservadas en el Liber Pontificalis, donde se describen estas patenas y se mira que tenían todo un trabajo de decoración exquisito. De hecho, en los ritos como el bizantino, en las iglesias orientales,
que utilizan patenas de gran tamaño, se puede observar precisamente este detalle, que en el borde lleva inscripciones, lleva palabras griegas, lleva alguna figurita, alguna imagen, algún decorado, algún relieve. Estaban bellamente enriquecidas en cuanto a la decoración. En las patenas del altar de la época medieval, generalmente encontramos una depresión central más marcada que la que se acostumbra ahora. Es decir, tenía un hundimiento más pronunciado que lo que vemos hoy en día en nuestras patenas actuales. Este hoyo o depresión se suele redondear con lóbulos ornamentales, a veces 7, ya saben que tiene un gran simbolismo el 7 para nosotros los cristianos, a veces 10, que tiene otro gran simbolismo, 12 o más lóbulos, ¿verdad? Estos lóbulos serían como estas pequeñas protuberancias, unas pequeñas protuberancias en el borde de la patena y que eran decorativas, ornamentales. Al presente, apenas se usan o permiten la ornamentación de las patenas. Por lo general, ahora son bastante llanas, bastante lisas, y a veces se permite tal vez alguna crucecita o algún detalle. La patena, como el tazón del cáliz, debe ser de oro o plata dorada, y no se puede utilizar antes de que un obispo la haya consagrado con el crisma. Esa era la legislación vigente hasta pues la reforma litúrgica. Ahora pues ya vemos que no se consagra tampoco, no es necesario hacerlo, aunque sí se puede realizar el acto de consagración, y ya no solo es necesario que el obispo la consagre, sino también puede hacer el rito de bendición un sacerdote también. Pero es necesario que se haga el rito, no pasar de un solo de la patena recién comprada a su utilización en la Santa Eucaristía. La forma empleada habla del vaso como bendito para la administración de la Eucaristía de Jesucristo, para que el cuerpo de nuestro Señor pueda ser roto sobre ella. Y también se describe a la patena como el sepulcro nuevo del cuerpo y la sangre de Jesucristo, porque ahí se coloca el cuerpo de nuestro Señor. Vayan viendo todo este simbolismo, porque más adelante yo también les voy a leer otra descripción breve y simbólica de todos estos elementos, ¿verdad? De manos de un sacerdote experto que ha escrito sobre la Eucaristía, y vamos a ver la riqueza simbólica de cada uno de estos elementos que se ocupan en la misa. Aquí se nos está hablando en la fórmula de bendición de la patena, que es el sepulcro nuevo donde se coloca el cuerpo de Cristo. En las liturgias orientales se coloca sobre el altar un vaso llamado el disco o discos, análogo a la patena, pero es de un tamaño considerablemente mayor, por lo que se parecería más a las patenas ministeriales a las que ya hemos hecho referencia. También en otro artículo de la Enciclopedia Católica se nos dice que la patena es un recipiente del altar en el cual se ofrece el pan en el santo sacrificio. Y se nos está diciendo que debe estar hecha del mismo material que el cáliz. Y si está hecho de cualquier otra cosa que no sea oro, debe ser dorado en el lado cóncavo. Si en la parte donde se va a colocar el cuerpo del Señor, se debe dorar ese espacio. Y qué bonito que se nos remarque esto, ¿verdad? Que ambos vasos sagrados, el cáliz y la patena, deben ser del mismo material. Ya he tenido la ocasión de darme cuenta de sacerdotes que utilizan un cáliz dorado y una patena plateada, o de un material la una y de un material el otro, y se mira aquello todo disparejo, disonante. Pues como que no se tiene el cuidado de que incluso en esto se muestre la elegancia, la dignidad y la belleza que deben tener los vasos sagrados. Su borde debe ser delgado y afilado, de modo que se pueden recoger fácilmente las partículas sobre el corporal. Cuando quedan algunas partículas, el sacerdote pues toma con sus 2 dedos la patena y con ella, a modo de cuchara, va pasándola por los distintos espacios del corporal, y si alguna partícula ha quedado en él, pues la partícula sube a la patena y es más fácil para purificarla.
Entonces, tiene su razón de ser esto que se dice acá, que el borde sea pues más plano y más afilado. Cuando las patenas estaban decoradas en este borde, ahí es donde ocurría el problema, porque no permitía realizar este gesto con mayor facilidad. Pues el sacerdote con sus dedos tenía que ir buscando partícula por partícula para poder luego purificarlas. No debe la patena estar adornado de ninguna manera. Esta es la legislación actual, al menos, sobre todo en el lado cóncavo. Sin embargo, sí que puede llevar una pequeña cruz cerca de su borde para indicar el lugar en el que ésta será besada por el celebrante. Esta era una costumbre que estaba sobre todo muy presente en la liturgia tradicional. Estos gestos que enriquecían la liturgia y denotaban lo sagrado de estos vasos, pues hoy en día en la liturgia actual pues han caído en desuso, han desaparecido y prácticamente ya no aparecen en las rúbricas o prenotandas de las actuales ediciones típicas del misal romano. Precisamente por esto, porque se va perdiendo el sentido del simbolismo y la belleza de lo que esto implica. Pero bueno, donde todavía se celebra por la gracia de Dios la liturgia tradicional, pues estos signos se siguen viendo. Entonces las patenas continúan preferencialmente trayendo esta pequeña marca, esta pequeña cruz que le indica al sacerdote dónde besar en el momento que así la rúbrica lo indique. Cualquier hundimiento agudo en el lado superior impide que sea limpiado fácilmente. Los que tienen una superficie plana con una depresión ligera gradual hacia el centro son los más útiles, y así son diseñadas las patenas actuales, ¿verdad? Que son bastante planas, pero como que van haciéndose cóncavas hacia el centro, y esto pues permite una mejor manipulación e incluso que las partículas pues caigan con mayor facilidad a esa parte del vaso sagrado. Por un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos del 6 de diciembre de 1866, el Papa Pío IX, el gran Papa Pío IX, Papa Mariano, permitió que se usaran cálices y patenas hechos de aluminio, mezclados con otros metales en ciertas proporciones, indicadas en esa instrucción, siempre y cuando toda la superficie fuera plateada, la superficie, y la copa fuera dorada en el interior. Esto es lo que siempre ha estado vigente en la iglesia, este cuidado, porque la parte interna, por la parte que esté en contacto con los preciosísimos dones, ¿verdad?, ya eucaristizados, estén siempre constituidos por un material digno, de una manera digna, dorado especialmente. Antes de que puedan ser utilizados en el sacrificio de la misa, tanto el cáliz como la patena deben ser consagrados por el ordinario, ¿verdad?, o por un obispo designado por él, en estos tiempos bendecidos. Un sacerdote solo puede consagrarlos en casos excepcionales, siempre y cuando la Santa Sede le haya conferido facultades especiales para hacerlo. Imagínense cómo era antes el celo de la iglesia y cuidaba tanto estas cosas, que para que un sacerdote pudiera consagrar estos vasos, el permiso tenía que ser dado por la Santa Sede, ni siquiera por un obispo así por así, sino que la Santa Sede tenía que haberle dado facultades, concedido facultades especiales al sacerdote para poder hacer este rito. Y ahora, como hemos visto, pues ya cualquier sacerdote puede bendecir estos vasos. En virtud de facultades extraordinarias, los obispos de los Estados Unidos podían delegar esta función en un simple sacerdote. El mero hecho, escuchen esto, el mero hecho de celebrar el santo sacrificio con un cáliz y una patena no consagrados, nunca podrá sustituir ese rito, especialmente ordenado por la Santa Iglesia. ¿Sí? No es apropiado en estos tiempos actuales, sobre todo, que se ha perdido tanto amor, tanta fe, tanta devoción y tanta piedad. No es apropiado celebrar la Santa Misa con un cáliz y una patena nuevos sin antes haber hecho el rito que la Iglesia ha estipulado para bendecirlos o consagrarlos como corresponde. Para que lo tengan presente, queridos hermanos sacerdotes, si alguno está viendo este video. Muy bien, esto es lo que respecta a la patena en la información pues que les traemos. Ya vimos cómo fue el proceso, vivió un proceso como el cáliz, tenía unas medidas bastante amplias, era de otros materiales, poco a poco se fue configurando
hasta obtener la forma actual de un pequeño disco metálico dorado en su interior, sin ningún tipo de decorado, y que se utiliza pues para contener la hostia, la oblata, que es consagrada en la Santa Eucaristía y sobre la cual será fraccionado el Cordero de Dios para luego comulgarlo. Entonces con eso pues ya nos queda claro qué es la patena y cuál es su función y su simbolismo, que según la Enciclopedia Católica representa el sepulcro donde es colocado el cuerpo de Cristo. Pasemos ahora a otro de los vasos sagrados importantes dentro de la utilización de la liturgia para la Santa Misa. Y nos referimos al copón o ciborio. Copón o ciborio. El copón, también llamado ciborio o chivorio, es un vaso en forma de cáliz, utilizado para guardar el Santísimo Sacramento. ¿Sí? Especialmente este tipo de vasos es en el que se reserva la Santa Eucaristía. No es el único, pero sí el que por lo general se utiliza. La palabra es de etimología bastante dudosa. Algunos la derivan de la palabra latina chivus, ¿verdad? Cuando hablamos de chivorium, la derivan de la palabra latina chivus, que significa comida, ya que se utiliza para contener el pan bajado del cielo, el pan de vida. Mientras que otros autores remontan la palabra al griego kiborium, que significa copa, debido a la forma original de este recipiente eucarístico. Entonces no se sabe a ciencia cierta de dónde proviene el término en su origen, pero ya sea del latín o ya sea del griego, desde ambos tiene sentido y lógica pues el uso del término. En los primeros tiempos cristianos, el término ciborio se aplicó también al dosel que coronaba el altar. Pero de acuerdo con el uso litúrgico actual, la palabra ciborio denota exclusivamente el vaso sagrado utilizado para la reserva de las especies consagradas. Entonces, en un primer momento, pues el ciborio indicaba también este dosel, que por lo general era de tela, de seda o de otras telas como el terciopelo rojo. Luego en algunos lugares pasó a ser este dosel de madera bellamente tallado e incluso de oro o de metales preciosos, etcétera, etcétera, dependerá de la iglesia que se visite, pero a este elemento, al dosel del altar, también se le llamó ciborio. En la actualidad se utilizan dos vasos para reservar el Santísimo Sacramento. Uno, llamada píxide, ¿verdad? Que ahorita solo lo mencionaremos así de pasada, que es una caja pequeña, para el que se está preguntando qué es esto de píxide, es una pequeña caja redonda y sirve para llevar el Santísimo Sacramento a los enfermos. Y el otro, generalmente llamado copón, que se utiliza para distribuir la Sagrada Comunión en las iglesias y para reservar las partículas consagradas en el sagrario. Entonces, serían como los dos vasos principales en los que se reserva la Eucaristía: la píxide y el copón. En la píxide se trasladan las formas, las especies que se le llevan a los enfermos, ¿verdad? Porque un vaso sagrado de menor tamaño y adecuado para esta función, y el otro, pues el copón, en el que se consagran varias hostias más pequeñas, llamadas partículas, que son las que se le distribuyen a los fieles en la Santa Eucaristía, y que si llegan a quedar algún resto bastante considerable, pues se reserva en este vaso, en el copón, en el sagrario. En su forma, el copón se asemeja al cáliz. La forma es bastante similar, y por eso es que cuando no se guardan adecuadamente estos vasos, o se extravía la tapa, por ejemplo, y el juego es muy parecido, el del cáliz y el del copón, a veces los sacerdotes confunden estos dos vasos sagrados y terminan utilizando los copones como si fueran cálices. Pero la copa o recipiente del ciborio es redonda en lugar de alargada. Entonces el cáliz es más alargado, como en B, y el copón es más como redondeado, Y tiene una cubierta cónica,
una tapa coronada por una cruz o algún distintivo apropiado. A veces le ponen un pescadito, a veces un corderito, a veces una palomita, a veces otro tipo de elemento, ¿verdad? La parte inferior de la copa debe ser un poco elevada en el centro. Esta es como la característica que casi ya no he visto en muchos copones modernos. Ya son bastante planos algunos copones modernos o incluso bastante hundidos, bastante hundidos. Y aquí nos está dando una característica que tiene una función particular. La parte inferior de la copa debe ser un poco elevada en el centro, de manera que las últimas partículas puedan ser removidas fácilmente y la purificación se lleve a cabo más convenientemente. A mí me ha sucedido cuando ya me quedan las últimas hostias en el copón y no tienen esta pronunciación, esta protuberancia, esta elevación en la parte inferior, pues a veces cuesta sacar las últimas 2 o 3 hostias que están en el fondo del copón. El material debe ser de oro o de plata. De oro o de plata. Pero a veces se permiten metales no preciosos, como ya lo hemos visto y como le indica el misal romano, siempre y cuando el interior de la copa debe estar revestido de oro o ser dorado, ¿verdad? Ser bañado, recibir un baño de oro, como se le conoce. El copón no se consagra. El copón no se consagra para nada, porque no es un vaso sagrado que se utilice frecuentemente en la Santa Misa. ¿En qué sentido lo digo esto? No siempre comulgan los fieles. Por ejemplo, si el sacerdote celebra solo la misa, pues comulga directamente de la patena. Entonces, no es un vaso que sea indispensable para la celebración de la Santa Misa. Incluso si son pocos los fieles, pueden colocarse en la patena las partículas para los 10, 15 fieles que vayan a comulgar, junto con la hostia grande, con la oblata que el sacerdote va a comulgar. Entonces, por eso no es un vaso que sea indispensable para la Eucaristía. En cambio, la patena y el cáliz sí, son de uso obligatorio para poder celebrar la misa. Pero, aunque no se consagre, el copón sí que es bendecido por un obispo o un sacerdote delegado por él, según la forma dada en el ritual romano de la bendición para el tabernáculo. Ya más adelante vamos a entender por qué se le aplica la bendición para el tabernáculo al copón. Mientras contiene las sagradas especies, el copón debe estar cubierto con un velo blanco, pequeño, de seda o con un paño dorado. Este velo es el que se le llama comúnmente capillo. Capillo. Ya vimos que al sagrario se le coloca también un velo, pero ese se llama conopeo. Y el sagrario está velado cuando está el Santísimo dentro de él. Por eso cuando eran retiradas las especies se quitaba el velo, o cuando era sacado el único copón que tenía el sagrario, pues el velo se dejaba corrido para indicar que ahorita no estaba la presencia de Jesús sacramentado. Pues igualmente cuando un copón contiene las especies eucarísticas, debe cubrirse con un pequeño velo llamado capillo. Hoy este velo ha caído en desuso en muchos lugares por descuido de los sacerdotes, porque no podemos culpar a otra circunstancia el desuso de este pequeño velo. Es descuido y mala formación litúrgica de los sacerdotes. Pero es una praxis loable y tradicional en la iglesia indicarle a los fieles la presencia de Jesús sacramentado en un copón, cubriéndolo con un capillo. Y este copón, teniendo las sagradas especies, solo puede ser manejado por los ministros sagrados. Bueno, y en la actualidad por aquellos a los que la iglesia los faculta, como son los acólitos instituidos y los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Cuando está vacío y purificado, puede ser tocado por los clérigos en general, que en este caso lo dice así la Enciclopedia Católica en referencia a los que gozaban de las órdenes menores, que ya pasaban a ser parte del clero en la iglesia desde que eran tonsurados. Entonces, a estos clérigos se refiere. Y por los laicos especialmente autorizados. En este caso serían los sacristanes. Cuando no contienen las especies eucarísticas ya consagradas, entonces un sacristán puede tocar este copón, porque él prepara pues, todo lo que para la misa se necesita. En las iglesias orientales se usa comúnmente la patena para la distribución de la comunión y el Santísimo Sacramento se reserva en cajas de oro o de plata cubiertas de seda
y suspendidas del dosel del altar de acuerdo con la costumbre antigua. Esto en las iglesias orientales y dependiendo del rito, porque cada rito también tiene su particularidad en esto, pero sí que se nos permite saber con esta información que hay reserva eucarística, el Santísimo Sacramento, también en las iglesias orientales. Durante los 3 primeros siglos, la Sagrada Eucaristía por lo general no se reservaba en las iglesias, debido al peligro de profanación y a las persecuciones. Pero a veces los fieles mantenían las especies sagradas en cajas de plata en sus casas, con el propósito de recibirlas al momento de la muerte. Quien no esté enterado de esto y quien quiera profundizarlo, recuerden que nosotros, hablando sobre las iglesias, los lugares sagrados, le dedicamos también algunas sesiones a explicar un poco la historia del sagrario. Y ahí hicimos referencia a estos datos y dimos algunos detalles más que son necesarios conocer para comprender esta praxis. Hay evidencia de que en el siglo IV se reservaba en las iglesias, pero solo para los enfermos, a partir del siglo IV, ¿verdad? Años 300 y piquito. En los siglos V y VI, la reserva era más común y el método adoptado variaba con el tiempo y el lugar. Los vasos en los que se guardaban las sagradas especies eran llamados indiscriminadamente, es decir, se le llamaba de una u otra manera, pero estos nombres eran los que se usaban: capsa, pixis, cupa, turris, columba, chiborium, y ellos mismos eran conservados en una cámara en la sacristía, en la parte del secretarium de la sacristía. Entonces, cuando ya se empezó a reservar en esos siglos la Sagrada Eucaristía, pues en este lugar es que se colocaban. O también en un nicho en la pared o armario, debajo de un altar, o en otros lugares designados por las palabras diaconium, pastoforium o bestiarium. Posteriormente se convirtió en la práctica el reservar el Santísimo Sacramento en recipientes en forma de palomas, las columbe, las famosas palomas. Yo les mostré esto también cuando hablamos de sagrario, pues las palomas doradas que colgaban de los doseles del altar, o en pequeñas torres, que usualmente eran colocadas en algún armario destinado para este fin. Ya en el siglo XVI, las columbe y las torres comenzaron a desaparecer y dieron lugar al sagrario y a la costumbre que es ahora universal a través de la Iglesia Occidental de colocar dentro del sagrario pues un vaso que contuviera las sagradas especies, el copón. Entonces podemos decir que estas torres, que estas columbes fueron como el antepasado de los copones y fueron dando origen luego pues al sagrario y dentro del sagrario pues a un copón donde se colocaran las sagradas hostias. Vasos antiguos para la reserva se pueden ver todavía en los tesoros de catedrales continentales como la Catedral de Milán, la Catedral de Colonia, la de Rouen y en otros lugares. También otro artículo de la misma enciclopedia nos va a decir otros detalles que considero oportunos analizar, estudiar y conocerlos. El copón es un vaso sagrado en el que se guardan entonces las hostias que han sido consagradas para la comunión de los laicos. No tiene que ser necesariamente de oro o de plata, ya que el ritual romano, ¿verdad?, en su título cuarto, capítulo 1, número 5, el antiguo ritual romano, solamente prescribe que esté hecho ex solida decemtique materia, ¿verdad?, una materia sólida que sea decente y que pues digna, mejor dicho, para poder conservar ahí al Señor. Incluso puede ser de cobre, pero siempre que sea dorado. Sí, puede ser de otro material, no necesariamente tiene que ser un copón de oro o de plata, pero siempre que sea de otro material se debe dorar su interior. Esto ya lo había estipulado la Sagrada Congregación de Rito el 31 de agosto de 1867. Si está hecho de cualquier otro material que no sea oro, el interior de la copa debe ser siempre dorado. Repito, esto también ya lo había estipulado la Sagrada Congregación de los Obispos, ¿verdad?, el 26 de julio de 1588. Imagínense ustedes desde qué fecha. No debe estar hecho de marfil,
o vidrio. Esto lo estipuló luego la Sagrada Congregación de Ritos el 30 de enero de 1880. Su base debe ser amplia, su tallo debe tener una perilla, ¿verdad? El tallo, la base es amplia, ¿verdad? La copa, perdón, es ancha, el tallo debe tener una perilla para que sea fácilmente manejable y la base que sea bastante amplia para tener un mejor soporte. Y puede estar embellecido y adornado como el cáliz, ¿verdad? Que a veces se talla y se hacen hermosas obras de orfebrería. Debe tener una ligera elevación redonda en el centro, en la parte inferior, con el fin de facilitar la toma de las hostias cuando solo quedan unas pocas en el mismo. Vuelvo a repetir, esta función práctica era importante y ahora ha desaparecido en muchos copones actuales. La cubierta, que debe encajar herméticamente, especialmente para salvaguardar las hostias cuando sean reservadas, puede ser en forma piramidal o redonda y debe tener una cruz en la parte superior u otro signo como ya hemos mencionado. El copón debe ser de por lo menos 7 pulgadas de alto, tener un buen tamaño. No se consagra, sino que solo se bendice por un obispo o un sacerdote que tenga las facultades necesarias. Mientras el Santísimo Sacramento esté reservado en él, el copón se debe cubrir con un velo de material precioso de color blanco. Esto lo estipulaba el ritual romano en su título cuarto, ¿verdad? Punto 1, numeral 5, que puede ser bordado en oro y plata y tener flecos en los bordes. O sea, aquí hay como una permisión de que haya variedad en los estilos y la forma, siempre y cuando se recuerde esto, que sea blanco, ¿verdad? De un material de tela pues digna, tela preciosa, y que nos ayude a evidenciar la presencia real de Cristo cuando esté en el copón. Cuando en realidad no contiene el Santísimo Sacramento, se le debe eliminar el velo, no se le coloca el velo. En algunos lugares la costumbre es, ¿verdad? Esto incluso entre las comunidades tradicionales, es que se coloca el copón tapado y el velo no cubre totalmente el copón, sino que se recoge el velo hacia un lado, indicando que todavía no han sido consagradas las hostias. Por lo tanto, después de su purificación en la misa, o cuando se llena de nuevas hostias a ser consagradas, se coloca sobre el altar y no se le puede poner el velo, solo que se haga de esta manera que ya hemos indicado. Incluso permanece cubierto desde la consagración hasta la comunión con el velo, ¿verdad? Cuando está ahí el Santísimo, ¿verdad? Se consagra y se tapa y se vuelve a poner la tapa con el velo. En algunos lugares yo veo que los sacerdotes, una vez consagrado el pan en estos copones, como que le da pereza, ya desde el ofertorio le quitan la tapa y ya la ponen a un lado o la mandan a dejar a la credencia, pero no, la praxis es que una vez que termina la consagración igual se tapan, con el fin de, primero, evidenciar que ahí ya está Cristo. Segundo, un fin práctico de proteger de cualquier impureza que pueda caer, no sé, algo que caiga del techo, un insecto que le puede entrar, etcétera. Entonces se deben tapar los copones después de la consagración. Se le coloca el velo justo antes de colocarlo en el tabernáculo después de la comunión. Es aconsejable disponer de 2 copones, ya que las hostias recién consagradas no deben mezclarse con las que fueron consagradas antes. Y esto con el fin también igual de ir poco a poco consumiendo las hostias anteriores, las más viejitas, respecto a las nuevas. Entonces, si ya se está agotando la cantidad de hostias en un copón, pues debe colocarse uno nuevo en el que se consagren las nuevas formas y ya reemplazar luego el siguiente copón, para que vaya como este proceso cíclico que vaya permitiendo tener siempre alguna reserva, pero a la vez, pues que vaya renovando las hostias que se reserven en el sagrario. En los lugares en los que se lleva solemnemente la Sagrada Comunión a los enfermos, se utiliza un copón pequeño, del mismo estilo, para este propósito. La pequeña píxide utilizada para llevar la Sagrada Comunión a los enfermos se hace del mismo material que del copón. Tiene que ser dorada en el interior. La parte inferior debe tener una ligera elevación en el centro y debe ser bendecida por la forma Benedictio Tabernaculi. También con esa fórmula era bendecida. El copón
y la píxide pierden su bendición en la misma forma en que el cáliz pierde su consagración, cosa que ya hemos también referido en la sesión anterior, ¿verdad? Cómo pierde el cáliz y la patena su consagración. Pues igual, cuando ya un copón está deteriorado, ya no se puede seguir utilizando para el fin para el que fue creado, pues este ya pierde su bendición o su consagración. Esto respecto, pues, al copón. Quiero mencionar algo sobre la píxide, porque ya lo hemos oído varias veces. Entonces quiero también dedicar unas palabras a la píxide, porque hay tiempo, tenemos este espacio, vamos a aprovecharlo y así ya miramos pues este conjunto de vasos sagrados, patena, copón y píxide. Tomamos el artículo siempre de la Enciclopedia Católica. La palabra píxide procede del latín pixis, que transcribe el griego puxis, recipiente de madera de boj, a partir de pixos, árbol de boj, es decir, el material con que era elaborada esta cajita. Se aplicaba anteriormente en un sentido general y amplio a todos los vasos usados para contener la Sagrada Eucaristía. Es decir, que también al copón o a la columba o al sagrario primitivo se le llamó píxide en su momento. En la actualidad, pues píxide únicamente es este recipiente en el que se guardan las especies consagradas que van a ser llevadas como Sagrada Comunión para los enfermos o en el viático. En particular, fue quizás el término más común aplicado a la taza en la que en realidad descansaba el Santísimo Sacramento cuando en la Edad Media se suspendía por encima del altar. Así, el Custumal de Cluny, en el siglo XVI, habla del diácono que toma la píxide de oro de la paloma, la columba, que pende permanentemente sobre el altar. Es decir, que dentro de esta paloma dorada estaba este recipiente llamado píxide, que también podemos ver como un ancestro del copón actual. Sin embargo, en tiempos posteriores ha ocurrido que el término píxide se limita en el uso ordinario a esa pequeña vasija de oro o plata dorada en la que comúnmente se le lleva la Eucaristía a los enfermos. Tales vasos se hacen a veces planos como un reloj, montado a veces sobre una pequeña base como un copón en miniatura. Entonces, esto también los he visto, este tipo de vasos, ¿verdad? Sagrados, así, parecen planitos, un relojito, pero tienen un pequeño pie, una pequeña base que le da esta forma similar al copón y también lo hace más práctico. A partir del parecido en tamaño y forma, la palabra píxide también se utiliza para denotar la pequeña vasija de plata o custode, como también se le llama, en el que la Sagrada Hostia se mantiene habitualmente en el tabernáculo, que puede ser transferida desde ahí a la custodia cuando el Santísimo Sacramento está expuesto para el servicio de la bendición. Entonces, también se le llama píxide o teca, como lo vamos a ver, o custode, no custodia, custode a este recipiente donde de forma particular se guarda la hostia más grande que se coloca para exponerla a adoración pública en el ostensorio o custodia. Entonces, ya vemos que en el sagrario se estarían reservando tres tipos de vasos sagrados. Estaría el copón, estaría la píxide y estaría el custode o teca. Al final es otra forma de píxide. Una reservando las hostias que comulgan los laicos, otra reservando la comunión de los enfermos y otra reservando la sagrada hostia que es expuesta para la adoración pública de los fieles. En la Edad Media, las píxides para llevar la Eucaristía a los enfermos a menudo eran hechas de marfil. A pesar de decretos sinodales, es de temer que había muchas iglesias, tanto en época medieval y posteriores, que no tenían una píxide adecuada para llevar el viático a los enfermos. En estos casos parece que prevaleció la costumbre, aunque no fue tolerada oficialmente, de llevar la hostia envuelta en una bolsa que se suspendía alrededor del cuello del sacerdote, o incluso de colocarla entre las hojas de un breviario. Fíjense bien, se nos está diciendo, estuvo esta práctica de que las píxides eran de marfil.
El marfil, igual al ser un cuerno, estar en contacto con la sangre, ya vieron ustedes, lo explicamos también con el cáliz, no era adecuado para contener las especies eucarísticas. La iglesia las fue rechazando poco a poco, por eso se dice que era una costumbre no tolerada. Vemos aquí otra praxis, que al no existir bien una píxide en los primeros siglos o en algún momento de la iglesia en que se estaba llevando la comunión a los enfermos, pues se optó por una bolsa de tela en el que se depositaba directamente la hostia. No como ahora, ¿verdad? Que la píxide se guarda en una bolsita, es diferente, pero antes era directamente sobre la bolsa que se metía la hostia. O, como hacían algunos sacerdotes, especialmente cuando eran sacerdotes descuidados, metían la hostia consagrada en el breviario, el libro con el que se reza, el que sería hoy la liturgia de la hora, y ahí cerraban el libro y llevaban la hostia a las personas. ¡Qué terrible! Recuerdo, mencionando esto, el famoso milagro eucarístico de Casia. Había tenido lugar cerca de Siena en 1330, este milagro eucarístico. Una hostia consagrada, guardada indebidamente por un sacerdote entre las páginas del breviario, se había convertido en sangre. Entonces, cuando el sacerdote abre el breviario para dar la comunión al fiel, se encuentra este gran suceso. Y era un sacerdote descuidado e incrédulo, y ahí volvió a tener fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y entonces ahora se conserva y se ponen a los fieles esta hoja del breviario donde está la sangre de Cristo, que es adorada, por supuesto, por los fieles. No la página del breviario, sino la sangre que impregnó y bañó estas páginas del breviario. Es un milagro de 1330. Imagínense ustedes, del siglo XIV, cuando aconteció. Lo pueden buscar en internet y van a encontrar las imágenes de esto para que ustedes pues lo aprecien mejor. La cubierta del píxide o tela de píxide, de la cual leemos a menudo en inventarios medievales, era un velo que colgaba sobre la píxide cuando estaba suspendida sobre el altar. Recuerden que también a la paloma se le llamó, a esta paloma dorada, también se le llamó píxide, aunque al recipiente interior también se le llamaba píxide. Entonces, cuando estaba este recipiente, esta paloma, o había alguna especie de copón o de caja dorada donde se guardara la hostia y se suspendía sobre el altar, se le colocaba también un velo bastante largo. A este se le llamaba cubierta de píxide o tela de píxide. Y era en consecuencia una tela de considerable tamaño. En el día de hoy, cuando se lleva la píxide en secreto a los enfermos, como es el caso en la mayoría de países protestantes y ahora en muchos países católicos, se lleva generalmente en una funda o bolsa para la píxide. Es decir, una bolsa de seda suspendida alrededor del cuello del sacerdote o del ministro, dentro de la cual se envuelve la píxide en un corporal diminuto utilizado para tal fin. Están fijando siempre el cuidado que se debe tener. Entonces, cuando se lleva la comunión al enfermo en la píxide, se mete la hostia, se cierra la píxide, se envuelve en un pequeño corporal. Este corporal con la píxide es colocado en la bolsa de tela y esta bolsa de tela se cuelga en el cuello. Preferentemente se anda por fuera de la camisa. Ya si fuera un lugar donde hay persecución y se tiene que ocultar, pues se mete dentro de la ropa. Pero por lo general es por fuera. También les leo un poquito más sobre la píxide, pero esta vez tomando el artículo de Liturgia Papal, esta otra página que siempre les recomiendo consultar. Todos estos enlaces yo se los voy a dejar los links en la descripción del video. Dispone el ritual de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de la misa, que la Eucaristía se lleve en una cajita o en un vaso cerrado. Esto está en el numeral 20. A este recipiente se le llama píxide o portaviático o teca. Recibe 3 nombres, ¿verdad? Cuando es para la comunión de los enfermos o para trasladar la hostia grande hacia el altar y colocarla en la custodia. Píxide, portaviático, especialmente cuando es para la comunión de enfermos, o teca, de manera particular cuando es la hostia que se coloca en la custodia. Debe ser del tamaño adecuado y de un metal noble, aunque con el juicio favorable de la Conferencia Episcopal y con la aprobación de la Santa Sede, puede ser de otros materiales sólidos, con tal de que no se quiebren ni se corrompan, como lo establece la Instrucción General del Misal Romano actual en los numerales 328 y 329.
Pero si es de un material oxidable o menos noble que el oro, habitualmente debe dorarse por dentro, ¿verdad? Ahí está en la instrucción general del misal romano, numeral 328. El portaviáticos habitualmente se coloca dentro de una bolsa o cartera con un cordón o cadena para que pueda colgarse del cuello y cerca del corazón. El corazón de Cristo, que está en la Eucaristía, pues late junto a mi corazón humano, de carne, frágil, débil y pecador. Si el enfermo no puede deglutir, no le puede pasar la hostia, ¿verdad? Por el tipo de material, y oigan esto, qué interesante, puede dársele la comunión bajo la sola especie del vino. Esto lo estipula el ritual de la unción y de la pastoral de enfermos, numeral 169, y el ritual de la Sagrada Comunión y culto eucarístico fuera de la misa, numeral 14. Para ello, y aquí está lo curioso, si no se celebra la misa junto al enfermo, porque es lícito, cuando se va a visitar este tipo de enfermos, se puede celebrar la misa junto a ellos y el sacerdote ahí mismo le da la comunión, no puede deglutir, le guarda un poquito de vino para que lo consuma. Si no se celebra junto al enfermo la misa, debe guardarse en el sagrario la sangre del Señor en un cáliz debidamente cubierto y llevarse al enfermo en un recipiente cerrado para evitar que se derrame. Solo en ese estricto caso, muy particular, es que se reserva un poco de la sangre de Cristo en el sagrario, porque de común no es lícito reservar la sangre de Cristo, no es lícito, precisamente por todo el peligro que conlleva de que se derrame, que se caiga, etcétera, que algún animalito entre, lo que sea. Entonces, solo para el caso particular, que yo sé que hoy me toca visitar a este enfermo, hoy ahorita que celebro la misa, reservo este poquito de vino para lo más inmediatamente posible llegar, visitar al enfermo y darle la sangre del Señor. En ese caso, entonces se reservaría un poco de la sangre de Cristo en un cáliz debidamente tapado y guardado en el sagrario para posteriormente llevar la preciosísima sangre pues al enfermo, ¿verdad? Al enfermo y evitar que se derrame. Muy bien, pues eso sería todo respecto a la catequesis de hoy. Hemos visto 3 vasos sagrados: patena, copón o ciborio y la píxide, portaviáticos o teca, ¿verdad? Para que ahí ya pues tengamos esa información. Como les digo, este material les puede ser de mucha utilidad, especialmente en la formación de catequesis litúrgica para monaguillos y grupos que están sirviendo en el ámbito de la liturgia de la Santa Misa. No olviden suscribirse a este canal, Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones y también visitar nuestros otros 2 canales. Creo, Señor, yo creo, en el ámbito de la doctrina, Santo Debo Ser en el ámbito espiritual, escucharnos en Spotify, seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20 y también, pues, si ustedes lo ven a bien, aportar económicamente para el crecimiento de esta comunidad. Muy bien, queridos hermanos, pues ahora les cedo la palabra a ustedes. Si alguno quiere compartir algo, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda o comentar algo de lo que ha escuchado, puede hacerlo. Si hay algún comentario en YouTube, recuerden que en la caja de comentarios pueden ustedes escribir sus preguntas, sus saludos, sus dudas, y nosotros aquí le damos lectura para los que estén conectados en vivo. Y pues los que están en Zoom, basta encender su micrófono. Osvaldo, ¿tenemos algún comentario? En YouTube no tenemos ningún comentario. Ok, en YouTube ahorita no tenemos ningún comentario. De los hermanos que están conectados en Zoom, nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Luz, no sé si quieren alguno de ustedes comentar algo. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana Elizabeth. Pues sí, una pregunta. ¿El recipiente para transportar la sangre del Señor tiene algún nombre? ¿Debe de ser algo especial, algo así como la píxide? Pues como nos lo indica aquí, liturgia papal, únicamente se nos está diciendo que debe llevarse el enfermo en un recipiente cerrado para evitar que se derrame. Por lo general hay, por ejemplo, algunas pequeñas vinajeras que sobre todo se utilizan para cuando se va a celebrar a las comunidades, etcétera, pero que son diseñadas con este fin, evitar que el vino se derrame. Entonces tienen un cierre hermético y proporcionarían como el espacio adecuado para trasladar
el vino consagrado y luego, llegando a visitar al enfermo y hacer el rito, depositar otra vez este vino en el cáliz para dárselo al enfermo, ¿verdad? Porque siempre se da de beber del cáliz. Lo único que está sugiriendo aquí es que durante el traslado, para evitar que se derrame, porque sería bastante descuidado llevar la sangre de Cristo en el cáliz y con el movimiento del vehículo o lo que sea puede derramarse, entonces transportarlo en ese recipiente adecuado, que aquí no se estipula un nombre, estoy sugiriendo, como le digo, este tipo de vinajeras cerradas, y luego la purificación adecuada de las mismas vinajeras para poder disponer de ellas como se debe, ¿no? Entonces, una sugerencia, si se pudiera preparar algún vaso digno y adecuado, como sería igual algún vaso metálico dorado por dentro y que se pudiera sellar, sería más adecuado porque lo que se está trasladando ya es la sangre preciosísima de nuestro Señor. Entonces, Claro. eso para tenerlo en consideración. Ok, gracias, hermano. Sí. No sé si alguien más quiere comentar algo o hay algún comentario en YouTube. En YouTube hay algunos comentarios. Sí. El primero es de Claudia Mendoza, que dice: buenas noches, hermano Walter. De parte de la señora Claudia de la parroquia de San José de Ejidos de Tequicitlán. Muchas gracias, hermana Claudia. Un saludo, qué gusto saber de usted. Pues qué bonito que pueda continuar también su formación a través de estos medios. Yo siempre les recuerdo con cariño, les mando saludos a usted y a toda su familia de mi parte y a los hermanos de esa hermosa parroquia, incluido pues su párroco, el padre Ramón. Que Dios les bendiga a todos. El siguiente es de Rosario Esquivel, que dice: buenas noches, hermanos. Mi pregunta es si está bien que otra persona tome el copón ayudando al Padre al dar la comunión. Gracias por la información, bendiciones y un abrazo fuerte. En la actual liturgia es lícito que otro laico pueda tomar el copón para ayudar al sacerdote a distribuir la comunión siempre y cuando éste sea un ministro extraordinario, ¿verdad? Un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, instituido debidamente por el señor obispo, o que para el momento, es decir, en acto, haya sido designado por el presbítero si hay la necesidad de recurrir a ese fiel. Si no hay necesidad, no hay un motivo real por el cual algún fiel deba tocar el vaso sagrado teniendo las especies eucarísticas dentro. No hay un motivo real. En la liturgia tradicional es impensable, ¿verdad? Es impensable. Solo el sacerdote tocaba los vasos sagrados, ¿verdad? Y el diácono cuando asistía, si así se miraba la necesidad, pues asistía ayudando al ministro. No existía esta función de ministerio laical, de ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. No existía. Entonces, todos los lugares donde se sigue practicando la celebración de la misa católica bajo el antiguo rito, pues nadie más que el sacerdote y en alguna necesidad extrema el diácono toca los vasos sagrados. Toca los vasos sagrados. Y cuando hablemos de los ministerios laicales y toquemos este punto de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, haremos notar cómo hoy se cometen muchos abusos en este ministerio, porque se violentan las leyes que la Iglesia ha estipulado y las circunstancias en las que ha establecido la Iglesia que estos ministros desempeñen su función. Cuando esas circunstancias que la Iglesia ha estipulado no se cumplen y un ministro realiza su función, ahí hay un abuso litúrgico. Muchas gracias, hermana Rosario Esquivel, por su pregunta. Espero haber podido contestarla satisfactoriamente. No sé si hay algún otro comentario en YouTube. Sí, de Claudia Mendoza, contestando a su contestación, dice: yo también lo recordamos con mucho cariño. Linda noche, lo queremos mucho. Muchas gracias, hermana. Yo también les quiero con todo mi corazón. No sé si hay alguien más ahí, algún otro comentario. Osvaldo. No, no hay más comentarios. Muy bien. Pues vamos a finalizar entonces la sesión de este día, ¿verdad? Después de sus intervenciones y la exposición que hemos realizado, encomendándonos en la presencia de nuestro buen Dios y esperando pues de que este material sea de utilidad para todos aquellos que saquen algún provecho de él. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, no nos queda más que darte gracias por tu presencia en medio de nosotros, por iluminarnos con tu Santo Espíritu para comprender y discernir estos contenidos, y por permitirnos cada vez ir aprendiendo más sobre nuestra sagrada liturgia, en la cual manifestamos la fe que profesamos. Te damos gracias a ti, Señor, gracias a nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, San José su esposo, los santos y los ángeles, porque interceden en nuestro favor para poder obtener de ti las gracias que nos permitan vivir como cristianos y darte honra y gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculi cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidias diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices te precamur, tuque prince milice celestis, Satanam aliosco spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et governa. Amén. Ave María Purísima, sin ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos ustedes.